El SNASPE, que es el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, fue, entre comillas, creado el año 1984 y es ahí donde están todas las áreas silvestres del Estado o áreas protegidas del Estado, y define las categorías de manejo, los parques, las reservas, los monumentos naturales. Ahora, eso tiene un problema, y el problema fue que esta ley nunca se publicó en el Diario Oficial, y por lo tanto el sistema como tal en teoría no existe, porque quedó condicionado, es un lío de los abogados, yo soy bióloga, quedó condicionado, amarrado a la publicación en el Diario Oficial de otra ley que es el que creaba la CONAF pública. Por lo tanto, Chile tiene dos problemas: el sistema no existe y la CONAF es una corporación de derecho privado con fondos públicos, que administra fondos públicos. Yo diría que en Chile hay como una historia bastante de vacío en estos temas. O sea, son temas que están poco presentes en la política pública, son temas que son llevados por un grupo de gente, académicos, gente proveniente de ONGs, de partidos políticos, pero es más o menos el mismo círculo que va pasando de los servicios públicos a la ONG y viceversa durante años. Si uno mira los gobiernos de la concertación, la verdad es que hicieron bastante poco en esta materia, y hay un periodo, que es el año 2005, donde durante el gobierno de Lagos como que se puso el tema de la biodiversidad, sobre todo encima de la mesa. Primero sale la Estrategia Nacional de Biodiversidad, después la Estrategia de Conservación y Uso de Humedales, se establecen sitios prioritarios para la conservación a través de una metodología que uno puede encontrar buena o mala, pero todo eso más o menos en un periodo, y se publican dos políticas, una de especie amenazada y otra de áreas protegidas, ¿ya? Todo eso, yo diría que hay un esfuerzo interesante, y además hay algunas publicaciones en CONAMA en ese periodo y todo. Y también en el año 2005 está el informe de evaluación de desempeño ambiental que hace la OECD al Estado de Chile, y que comprende desde el año 1990 al 2004, y el año 2005 se entrega este informe, y en ese informe hay 52 recomendaciones en materia ambiental. Y yo diría que el área peor evaluada para el país es el tema que tiene que ver con biodiversidad y áreas silvestres. Es donde se detectan más debilidades. Después tenemos, si bien venían de antes algunos proyectos GIEF, ¿ya?, de los cuales Rafael va a hablar bastante mejor que yo, y va a hablar del que él dirige, también empieza a haber como una mirada dentro de este tipo de proyectos a los temas que tienen que ver con biodiversidad y áreas silvestres en este periodo. Básicamente es un conjunto de cosas que quedan como en el papel. O sea, después de eso no hay una bajada a terreno. Para contextualizar en qué estamos hoy día, es necesario entender un poco qué pasa con la ley 20.417, que es la ley que crea el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia Ambiental y el Servicio de Evaluación Ambiental. Esta ley fue aprobada y publicada, digamos, en enero del 2010, y en ella hay un artículo 8º transitorio que señala que en el plazo de un año desde la publicación de esta ley, el presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional uno o más proyectos de ley por medio de los cuales se cree el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y se transforme la Corporación Nacional Forestal en un servicio público descentralizado. El proyecto de ley entró en julio del 2008 por la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que creaba el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia, y este proyecto excluyó la creación de lo que originalmente se llamaba el Servicio de Conservación y Áreas Protegidas. Hasta 2 días antes de que el proyecto fuese firmado, digamos, fuese el acto de firma en La Moneda por la presidenta Bachelet, el proyecto tenía un capítulo que creaba un servicio de conservación y áreas protegidas. Y ahí hubo toda una disputa, aparentemente con los dirigentes sindicales de CONAF, que no querían la creación de este servicio porque le sacaba todo el tema de áreas silvestres desde CONAF al Ministerio del Medio Ambiente.
el proyecto en el momento, y eso políticamente es relevante, digamos, cuando llegamos todos a ese acto de firma, nos enteramos por el discurso de la presidenta que esta parte del proyecto había sido retirado, entonces había como un desconcierto en que todos los que estábamos ahí, porque todos conocíamos anteproyectos, borradores, presentaciones, la ministra Uriarte, con este servicio dentro, y de repente, ¡pum!, el servicio no estaba. ¿Y qué hicimos nosotros? Y aquí yo diría, como Fundación Terram, nos pareció que era indispensable reponer eso, ¿ya? Y presentamos en el momento de las indicaciones, entre todas las cosas que presentamos como indicación, presentamos una indicación para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, que era nada nuevo, tomamos lo que había, le cambiamos el nombre y los parlamentarios lo suscribieron. Como en la Cámara de Diputados había como, yo diría casi un acuerdo entre la gente que seguía este proyecto de ley, los parlamentarios, los partidos, el gobierno y nosotros las ONGs, que podíamos haber sido un poco más puntúas, por así decirlo, y puncetear más algunas cosas, en que la discusión de fondo la íbamos a dar en el Senado. Entonces cuando llegó al Senado, estábamos todos listos para la discusión de fondo, y lo que ocurrió ahí es que los senadores presentaron 1.350 indicaciones, 17 senadores, lo que es mucho, muchísimo, más que nunca parece en algún proyecto de ley, así decían en ese momento. Y el senador Longueira, que presidía, dijo: con esto nosotros no podemos trabajar, digamos, aquí hay que hacer un acuerdo político. Y se firmó un acuerdo político de 11 puntos, que lo que hizo fue evitar la discusión, ¿ya? Lo cual dejó muy molesta a organizaciones ambientales como la nuestra, digamos, y además condicionó la entrada en vigencia de toda esta reforma, particularmente de la Superintendencia Ambiental, a la creación de una nueva institución que no existía en el proceso de la reforma, que es el Tribunal Ambiental. Yo creo que el mérito de que hoy día existe el artículo 8º transitorio, aunque me pese, digamos, probablemente es de la OCDE y no de que nosotros hayamos sensibilizado a los parlamentarios o de un conjunto de cosas, digamos. Pero aquí hay ciertas recomendaciones que hace la OCDE, obviamente, que al Estado de Chile lo van a ir condicionando a avanzar en temas de biodiversidad. Creas el servicio, esa era una arquitectura, no era más que una arquitectura, ¿ya? Para crear una institucionalidad no había algo muy profundo, pero igual a nosotros en ese momento nos parecía que era relevante. Nuestra opinión además es que el proyecto entero de la institucionalidad es una arquitectura, digamos, no hay cambios de fondo, o sea, pero ese es otro tema. Pero no hay en la reforma de la institucionalidad ambiental tenemos un ministerio, una superintendencia, un servicio, y tal vez la ganancia, digamos, que tenemos una superintendencia de fiscalización que no opera hasta el día de hoy porque no tenemos tribunales ambientales, pero a lo mejor va a servir. Pero el resto, en términos de cómo nosotros vemos el tema ambiental, no hay cambio, y esto no era distinto, digamos, o sea, era una arquitectura institucional. Y ahí, bueno, la OCDE dice que no tenemos ninguna ley específica de conservación de la naturaleza, tampoco tenemos ninguna ley específica de conservación de la biodiversidad o de protección de la biodiversidad en Chile. Y eso hoy día, en relación a otros países, a países latinoamericanos, es absolutamente atrasado. Chile tiene, en términos de ecosistema y de especies, ecosistemas muy relevantes para el planeta porque son únicos, y especies también muy relevantes en términos que técnicamente lo que se llama endémica, ya que solo existen acá y por lo tanto son relevantes, y en ese sentido no tenemos un estado actualizado, digamos, del estado de conservación de las especies. En la década del 80 CONAF hizo una cosa que se llama los libros rojos, donde se clasificaron las especies, algunas especies, en distintas categorías, si estaban en peligro de extinción o raras o insuficientemente conocidas, qué sé yo. Y hay un proceso de actualización de eso, primero en CONAMA y ahora en el Ministerio, pero ha sido un proceso lento. Lo que quiero mostrar aquí es la dispersión un poco, ¿ya? Donde tenemos una CONAF que administra fundamentalmente áreas terrestres, también tiene algunas que
que colindan con el mar o se mueven, digamos, en un área marina pequeña, pero básicamente CONAF está orientado a las áreas terrestres, es una corporación de derecho privado, yo ya les contesto, entre sus funciones CONAF tiene administrar el decreto ley 701, que es de fomento productivo para las plantaciones forestales, la ley de recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Pero lo que debería ocurrir es que CONAF o su sucesora se queda con todo lo que es de fomento productivo, ¿vale? Es decir, el 701 se queda con una parte de la ley de bosque nativo, y si bien una ley de incendio o de suelos que han estado mucho en la discusión en los últimos años, eso sería administrado por CONAF, ¿ya? Y por otro lado, el Ministerio del Medio Ambiente y el servicio en particular, digamos, se queda con todo lo que tiene que ver con conservación de la biodiversidad y áreas protegidas. O sea, el sistema, el SNASPE, se traslada más y como van a ver ustedes, y además se le agregan cosas en teoría, ¿ya? Porque, por ejemplo, en ecosistemas y especies marinas hay cosas que están definidas en la Ley General de Pesca y Acuicultura, ¿ya? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con protección de cetáceos, que lo hizo la presidenta Bachelet, está ahí, ¿ya? También todo lo que es rescate, rehabilitación y reinserción de aves, reptiles y mamíferos hidrobiológicos marinos, digamos, está en esa ley, no está en el SNASPE. Entonces tenemos una dispersión. Por su parte, el Ministerio de Defensa es quien coordina las áreas marino-costera protegidas. Entonces hay una dispersión. Educación tiene los santuarios de la naturaleza. Entonces todo esto tiende o tendería en la nueva propuesta a confluir en un servicio, digamos, y en un sistema de administración público, terrestre y acuático, y con una pata también en la conservación privada, que es otro tema que yo ni he entrado, pero que hay que abordar, y que hay muchas áreas de conservación privada en Chile y no hay una regulación, digamos, no hay un estándar, por así decirlo. Hoy día quien quiere puede decir yo hago conservación privada, y no hay cómo decirle tú no lo haces, y también tiene, que es lo que discute la gente, los privados, digamos, que hacen conservación, es que no tienen ningún sistema de incentivo. Hoy día en la ley de bosque hay algunas cosas, no hay exención de impuestos, que en otros países existe, y tampoco hay una propuesta desde el Estado de qué es lo que debe, o una regulación de qué es lo que debe de cumplir quien hace conservación privada, digamos, o sea, cuáles son los estándares, por cuánto tiempo tiene que comprometerse, porque yo podría decir hago 5 años, y a los 5 años cuando esto sube de valor lo vendo. O sea, en temas de biodiversidad, bueno, no existe un marco regulatorio para la protección y conservación de la biodiversidad y el patrimonio genético. Hoy día en Chile no hay un marco regulatorio, no hay un sistema de regulaciones y menos de sanciones para la exportación de material genético. Y las regulaciones en materia de biodiversidad, tal vez las más importantes, están en la ley de caza, curiosamente, en la ley de pesca, y en los decretos supremos que declaran monumentos naturales especies tanto vegetales como a los cetáceos. Pero es un tema, yo diría, que del cual nosotros como país estamos bastante ausentes de las discusiones. Estamos en el año de la biodiversidad y 2010 Chile no ha hecho nada, nada, o sea, ni siquiera han puesto el logo del año de la biodiversidad. 2010. Exactamente. Nos preocupa que hemos visto, digamos, todas recientemente agresiones con áreas protegidas. Ya en el gobierno de la presidenta Bachelet se aprobó la exploración minera en Reserva Nacional La Vicuña, en una hidroeléctrica en Reserva Nacional Río Ciprese, una hidroeléctrica en el Parque Nacional Puyehue, y un decreto 654 que autoriza la corta de especies declaradas monumento natural, como el alerce y la araucaria. Ya, todo eso ocurrió. Y digamos, y este decreto 654 sigue vigente, digamos.
la CONAF autorizó la corta de más de 400 bellotos para un tanque de relave de Anglo American con ese decreto. ¿Qué ha hecho Piñera? Piñera anunció, como en junio, me parece, la desafectación de parte del Parque Nacional Lauca, con bastante escándalo a nivel regional porque fue a Arica y lo anunció 40.000 hectáreas para proyectos mineros por $2.000 millones, que una parte iría para proyectos de Anglo American, otra para proyectos de Río Tinto y otra para proyectos de Codelco. Lo cual, por lo menos desde nuestro punto de vista, es bien grave si una empresa del Estado se mete en un parque nacional. Bueno, la termoeléctrica de Barrancones es una señal, para nosotros una señal de que el presidente hizo, bastante compleja o sea, de cómo se genera y también de lo que implica, pero nos parece que estamos en un lugar hoy día, digamos, de no entender mucho para dónde vamos, o sea, porque termoeléctricas colindantes a áreas protegidas que pueden afectar áreas existen, más allá de Barrancones. Hay una norma que está en discusión sobre termoeléctricas que ya fue aprobada por el Consejo de Ministros, que tiene algunos avances, pero que no renueva el parque termoeléctrico, si vamos por ese lado de la discusión. Y por otro lado está toda esta cosa del mapa que se ha ido encargando, pero hasta aquí hay algo como que no cuaja todavía y que no sabemos mucho hacia dónde va. Nos preocupa que el gobierno de Piñera ha dado clarísimas señales de aprobación sobre Hidroaicén y su tendido eléctrico. El ministro Raineri ha sido bien claro en estos temas. Y ese proyecto, el tendido eléctrico, afecta 7 áreas protegidas y por lo menos 7 áreas protegidas públicas, además de las privadas, de interés turístico, de las de no sé qué. Ese es el tendido. Y la represa, o las probables represas, también afectan el Parque Nacional Laguna San Rafael. Y bueno, lo que nosotros decimos es que esta propuesta debe considerar organizaciones y comunidades locales. Hay varias comunidades que administran áreas de conservación privada y por lo tanto tienen una experiencia. Y está mediante el decreto, el convenio 169, que también obliga a esta consulta indígena. Entonces, y hay muchos territorios que están en lo que uno llama el SNASPE, que son indígenas, por lo tanto ahí hay un tema que debe ser resuelto. Creemos, entre las condiciones que nosotros pedimos, que esta discusión no puede ser negociada entre actores políticos sin participación de la comunidad. El futuro servicio, digamos, debe tener como misión fundamental proteger el patrimonio natural, la biodiversidad y las áreas silvestres protegidas. Debe tener como misión exclusiva el resguardo, la protección y la conservación, y no puede tener funciones que se mezclen con el fomento productivo, que ha sido la tónica en nuestra institucionalidad pública, que tenemos mezclado fomento productivo con conservación y donde siempre gana el fomento productivo. Debe tener autonomía e independencia, contar con personal y presupuesto para ejercer sus funciones. Y en el contenido debe hacerse cargo de dictar pautas para la conservación pública, privada, terrestre y acuática, dentro y fuera del área protegida, mantener y actualizar inventario de especies, debe generar e implementar un sistema de reconocimiento a las áreas protegidas privadas, certificación, debe elaborar e implementar planes de recuperación de especies, debe elaborar e implementar planes para la erradicación de especies invasoras o exóticas que estén en categoría de plaga. Debe identificar y proponer nuevas áreas bajo protección, debe realizar un seguimiento y actualización de los sitios prioritarios para la conservación, debe contar con recursos humanos y financieros, debe educar y capacitar a funcionarios públicos, guardaparques y ciudadanía. El borrador del proyecto, esto es como un súper resumen que yo hice, porque es como establece definiciones, crea el servicio de biodiversidad, el sistema de áreas silvestres protegidas y no recoge todas las categorías de manejo existentes hoy día en el país. En ese sentido es débil, recoge solo algunas, recoge algunas cosas en relación a protección de especies y especies invasoras, pero desde mi forma de leerlo, yo soy bióloga, he aprendido algo de estas cosas, pero soy bióloga de formación. Como uno escribe un proyecto de ley tiene que ver con cómo arma los temas, y el tema de especies... de protección de especies. ¿Protección vale para las dos? Sí,
No, protección de especies y especies invasoras. Esto va al final casi del proyecto de ley, antes de fiscalización y sanciones. Entonces, yo diría que está como poco integrado. Y lo más peligroso tal vez es que abre la puerta a las concesiones en área silvestre, permite la desafectación de áreas y la modificación de áreas mediante actos administrativos. Y no, la Convención de Washington, de la cual nosotros somos suscriptores, dice que por lo menos para los parques nacionales tiene que ser por un acto legislativo, y ahí hay todo un rollo entre los abogados que dicen que un acto legislativo parece que puede ser uno administrativo. Nosotros decimos que no. En cada uno de los puntos hay cosas que le faltan. Yo diría que es un proyecto engorroso, que está mal armado en términos de su fluidez y que pareciera que regula y es como restrictivo y protege, y en el inciso siguiente abre la puerta. Esa es como la tónica. Entonces va a ser un proyecto complicado en esa redacción de tramitar, digamos. Tiene este aporte, digamos, que empieza a haber fiscalización y sanciones. Cuanto se demore en tramitar, se va a dar cuenta de la importancia que le damos a este tema como país, los distintos actores. Y nosotros creemos que es importante que las autoridades, los empresarios y los parlamentarios entiendan de lo que estamos hablando y la importancia y el valor y conversar sobre la importancia y el valor que le otorgan a un servicio, a la biodiversidad, a las áreas silvestres. Porque muchas de las cosas, yo no quiero ser mal pensado, a veces lo soy, pero en este caso vamos a tratar de no serlo. En estos temas hay mucha, yo diría, desconocimiento e ignorancia, pero yo creo que eso es lo menos si uno tiene el espacio para explicar bien los temas, y eso en general no existe cuando ya estamos en el Parlamento con un proyecto de ley, y por eso es muy importante hacer la discusión antes, porque si uno ha entendido, sobre todo quienes manejan muchos temas como los parlamentarios, han entendido antes de qué estamos hablando, es más fácil que después en una tramitación parlamentaria entiendan rapidito para dónde va la micro. Si no, digamos, se alinean con quien creen que sabe, y a veces tenemos malos proyectos de ley o malas leyes.